Entre los siglos XIV y XVI, el corazón de México vio florecer a una civilización cuya identidad se forjó en el camino, los mexicas. Según el Códice Boturini, su historia no comenzó en el valle, sino en Aztlán, el lugar de las garzas. Bajo las órdenes de su dios patrón Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, abandonaron su hogar para escapar del maltrato y buscar una tierra prometida. Durante años de caminos inhóspitos, fueron guiados por los teomamaque o cargadores del dios, quienes portaban los objetos sagrados y la voluntad de su deidad guerrera. En un islote del lago de Texcoco, los mexicas presenciaron una imagen que hoy define una nación. Una majestuosa águila sobre un nopal saludándolos al inclinar su cabeza. Allí, en un espacio humilde cubierto de paja, levantaron el primer santuario a Huitzilopochtli, el punto de origen de donde partirían las 4 calzadas que organizaban su universo. Con el tiempo, ese humilde altar se transformó en el Huayteocalli o Templo Mayor. Esta impotente pirámide creció en 7 etapas, una por cada gobernante, hasta alcanzar el cielo con 114 escalones. En su cima residía la dualidad perfecta. Al norte, de color azul, el adoratorio Tlaloc, dios de la lluvia y la siembra. Al sur, de color rojo, el adoratorio Huitzilopochtli, dios de la guerra y la sequía. Esta unión de fuerzas opuestas y complementarias era lo que mantenía al cosmos en movimiento. Los guerreros no buscaban la muerte del enemigo en el campo, sino capturarlo vivo. Estas batallas rituales eran una ofrenda de flores, de sangre para nutrir a los dioses y permitir el ascenso social de los combatientes más valientes. Sin embargo, esta forma ritual de entender la guerra sería, irónicamente, una de las razones por las que el imperio enfrentaría un choque cultural irreversible ante las estrategias militares europeas. La danza mexica es una práctica muy antigua que en las culturas mesoamericanas se utilizaba como parte de ceremonias religiosas, rituales y también de preparación guerrera. No era solo una danza, sino una forma de comunicarse con los dioses y con la naturaleza. A esta danza ritual se le llamaba Masehualistli, que significa merecer o ser digno, ya que a través de la danza se buscaba obtener bendiciones, protección o equilibrio. El sonido del huehuetl representaba el latido del corazón de la tierra, mientras que el caracol representaba el viento, el aliento de la vida. Cada movimiento dentro de la danza tenía un significado. Algunos representaban la tierra, otros el agua, el fuego o el aire. Por eso muchas danzas se realizaban en círculo, simbolizando el universo y el equilibrio, y también los 4 rumbos del mundo. Además, la vestimenta también tenía un simbolismo especial, como el penacho que representaba lo sagrado y el rango del danzante, y los ayoyotes en los pies que representaban la lluvia y la fertilidad. La danza mexica puede entenderse como una oración en movimiento, una forma de agradecer, pedir y mantener el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el universo. Aunque fue prohibida después de la conquista, esta tradición logró sobrevivir y hoy en día sigue viva, practicándose incluso en espacios como las inmediaciones del Templo Mayor, donde continúa como una expresión cultural y espiritual. A continuación, veamos el siguiente video de una danza mexica. Para el área de matemáticas,
Lo que se nos pidió fue hacer una estimación de sus dimensiones a partir de datos obtenidos durante la visita. Ya que no todo se puede medir directamente, sabemos por fuentes históricas que el templo, en su última etapa antes de la conquista, tenía una altura aproximada de entre 45 y 60 metros. Entonces, a partir de eso, se planteó hacer un cálculo más cercano usando observación y algunas mediciones sencillas. Primero, se necesitaban algunos datos específicos, como el grosor de cada capa, la distancia entre capas, el ángulo de inclinación y las dimensiones de la base. En cuanto al grosor, se estimó que cada capa mide aproximadamente 1.8 metros. Aunque no todas son exactamente iguales, también se observó que entre cada capa hay una separación de unos 2.5 metros, que funciona como relleno para darle estabilidad a la estructura. Sobre la inclinación, se identificó que las paredes tienen un ángulo de entre 40 y 45 grados, lo cual es importante para que el templo pueda sostenerse sin colapsar. Para medir la base, se utilizó el método de zancadas, ya que no se contaba con instrumentos de medición. Se contaron aproximadamente 138 zancadas en un lado, y tomando en cuenta que cada zancada mide cerca de 60 centímetros, se obtuvo una medida aproximada de 82.8 metros por un lado. Con todos estos datos, se hizo la estimación del templo completo, suponiendo que tiene forma de pirámide cuadrangular. Se consideró una altura aproximada de 52 metros, ya que está dentro del rango histórico. A partir de esto, se obtuvo que el volumen total de la construcción es de aproximadamente 118.000 metros cúbicos, lo que representa una gran cantidad de piedra volcánica y estuco utilizados en su construcción. Finalmente, al comparar estos resultados con las estimaciones arqueológicas y las crónicas históricas, se puede ver que coinciden bastante, especialmente en la altura, por lo que se puede decir que la estimación realizada es bastante cercana a la realidad. ¿Alguna vez has sentido que en la prepa te juzgan antes de conocerte, ya sea por cómo te vistes o por tus rasgos? A veces parece que los demás solo ven una superficie, pero en esta investigación descubrimos que hace siglos existía una forma mucho más profunda de entender quiénes somos. En la filosofía náhuatl, Mahuizotl era la honra y la dignidad intrínseca de una persona correcta. Es ese resplandor que merecemos todos por existir y actuar con sabiduría. Imagina que en lugar de juzgar apariencias, reconociéramos esa luz interna en cada compañero. Para entender esto, visitamos la sala del Templo Mayor. Ahí, frente a la imponente escultura del guerrero águila, entendimos el mensaje. Más allá de su traje militar, su rostro de barro transmite una serenidad y firmeza absoluta. Ese es el ideal de la filosofía náhuatl. Lograr un rostro sabio y un corazón firme, una identidad propia que no se rompe al prejuicio ajeno. A continuación, llevamos esto a la práctica en la prepa. En parejas, nos dijimos una cualidad positiva que veíamos en el rostro o personalidad del otro, algo que quizás en el compañero no reconocía en sí mismo. Fue revelador. La discriminación y el racismo fallan precisamente ahí, en el lugar de ese espejo que ayuda al otro a encontrar su rostro sabio. Le imponemos una máscara de estereotipos que los limita. Algo que yo reconozco en ti y que creo tú no lo notas es la importancia que tienes sobre las demás personas. Al transmitir conocimientos sobre tu existencia propia, generas un estado de felicidad en los demás y es algo muy fascinante de tu personalidad. Yo reconozco en ti algo que siento que no reconoces en ti, es que eres una persona muy positiva a pesar de los problemas que puedes llegar a tener. Eso te demuestra que eres una persona que sabe llevar muy bien sus... Pues algo que veo en ti que creo que tú no lo haces es la gran persona que eres y lo capaz que eres. Y me refiero que tu sensibilidad como persona, tu amor por lo que haces y por las personas es lo que te va a llegar a... Es lo que te hace ser una persona muy, muy grande en todos los sentidos. Y pues Algo que yo reconozco en ti y que creo que tú no reconoces es la capacidad que tienes para
enfrentarte a ti mismo y a los retos de la vida para llegar a lograr tus sueños y como eso inspirar a los de tu alrededor, así como el gran amigo que eres y la gran persona que eres. La civilización mexica, que floreció entre 1325 y 1521, no desapareció con la conquista, sino que su legado sigue presente en la Ciudad de México actual. Su centro ceremonial, con el Templo Mayor como centro principal, aún se ubica en el corazón de la ciudad, y su orientación, alineada con el sol, refleja el conocimiento astronómico mexica. Muchas de sus estructuras urbanas siguen vigentes. Por ejemplo, antiguas calzadas como la de Tlacopan y la de Iztapalapa hoy continúan como importantes avenidas. Incluso el sistema de agua conserva rutas similares a los antiguos acueductos. El Zócalo, que fue la plaza principal en tiempos de Moctezuma, sigue siendo el centro político y cultural. A su alrededor, la Catedral y el Palacio Nacional simbolizan la superposición de culturas construidos sobre lo que antes fueron espacios clave del mundo mexica. En conjunto, la Ciudad de México puede entenderse como una ciudad construida sobre otra, donde la huella mexica sigue viva en sus calles, su traza y su identidad. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene tu identidad? No surge de la nada, se forja en los grupos con los que nos identificamos, en el valor que le damos a nuestra cultura. Al mirar la civilización mexica, encontramos la clave de una identidad social sólida, que hoy puede ser nuestra mejor defensa contra la discriminación. Su entorno físico y social estaba diseñado para fortalecer ese sentido de pertenencia. El sistema del Calpulli, por ejemplo, funcionaba como una red de apoyo donde nadie se quedaba atrás, y la educación en el Tepochcali y el Calmecac no solo impartía conocimientos, sino valores de disciplina y de obediencia a la colectividad. Lamentablemente, hoy la discriminación opera de forma opuesta, busca romper esa conexión con nuestro grupo, busca hacernos sentir inferiores, ya que cuando estigmatiza nuestras raíces, se produce la amenaza de identidad, dañando así nuestra seguridad personal. Pero podemos aprender de la sabiduría mexica. Revalorizar nuestra historia es un acto de resistencia psicológica que sana la autoestima. Cambiar la narrativa de víctimas, herederos de una civilización avanzada, nos llena de orgullo, tal como los mexicas se enorgullecen de su origen ancestral. La fuerza de la comunidad es clave. La discriminación apuesta por el individualismo para así debilitarnos, pero la resiliencia es colectiva. Al fortalecer nuestros lazos culturales y apoyarnos en grupo, el rechazo externo pierde fuerza y ocupar nuestro espacio es una forma de autoafirmación. Un aspecto fundamental de la grandeza mexica fue su ingenioso aprovechamiento de los recursos naturales. Con rocas, fango y madera crearon el majestuoso Templo Mayor y las innovadoras chinampas, reflejando su profunda conexión con el entorno. Pertenecer a una cultura con una historia tan rica influye profundamente en quiénes somos. La civilización mexica nos enseña que el orgullo cultural es nuestro escudo mental. Si integramos esos valores en nuestra vida diaria, construiremos una identidad tan fuerte como el corazón de una pirámide. Las aportaciones de la civilización mexica son fundamentales para comprender la identidad y la cultura de México en la actualidad. Su legado no solo pertenece al pasado, sino que sigue influyendo en distintos aspectos de la sociedad, como el idioma, las tradiciones, la organización social y la forma de entender el mundo. A través del análisis desde diferentes disciplinas, se puede apreciar la complejidad de esta civilización. En historia se entiende su origen e identidad, en filosofía, su forma de pensar y su cosmovisión, y en matemáticas, los conocimientos que les permitieron construir obras impresionantes como el Templo Mayor, considerando medidas, ángulos y estructuras sin las herramientas modernas que tenemos. Además, su dominio de la geografía les permitió establecerse en lugares estratégicos, aprovechar recursos naturales y desarrollar una arquitectura adaptada a su entorno. También utilizaron la astronomía para orientar sus construcciones y organizar su vida cotidiana. En el ámbito social y psicológico, los mexicas lograron formar una sociedad organizada, con normas, educación y un fuerte sentido de la identidad colectiva. Esto permitió mantener su cultura a lo largo del tiempo, incluso hasta la actualidad, donde elementos como el náhuatl, las danzas y diversas tradiciones siguen presentes. Las investigaciones multidisciplinarias son importantes porque permiten comprender de manera más completa cómo vivían nuestros antepasados y cómo sus conocimientos siguen influyendo hoy. Este enfoque ayuda a generar una visión crítica y a fortalecer la conexión con nuestras raíces culturales. Sin embargo, en la actualidad, aunque existen esfuerzos por apoyar a los pueblos indígenas, aún persisten problemas como la desigualdad, la falta de acceso a los servicios básicos y la discriminación. Esto demuestra que todavía hay mucho por hacer para mejorar sus condiciones de vida. Por ello es importante valorar el legado mexica, no solo como parte de la historia, sino como una base para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.
promoviendo el reconocimiento de sus culturas, el respeto a sus valores y su participación en la vida social y política del país.